Pero voy a aprovechar también este espacio para clarificar algunas formas, medidas, vías, metodologías en que se entiende la filosofía. Pues diciendo qué es la filosofía. Pues si hacemos un análisis etimológico del concepto, filosofía proviene de la unión de dos palabras, de dos vocablos básicos, que son filosofía. Filosofía significa, por tanto, amor a la sabiduría. La filosofía es una constante búsqueda por el conocimiento. De hecho, su objeto de estudio se remonta a la búsqueda del conocimiento. Y por ende es que la filosofía, digamos que trata de encontrar la verificación, la postulación de la verdad o falsedad de los enunciados que existen en la realidad, en la naturaleza y en la ciencia. La filosofía es también una serie de preguntas fundamentales de la existencia. De hecho, definir la filosofía como amor a la sabiduría es algo simple, es algo muy común, es algo, digamos que reducido, porque únicamente estoy haciendo énfasis al análisis filológico, etimológico de la raíz del concepto, pero de hecho la filosofía está circunscrita a muchas cosas. Ustedes saben, me imagino que conocen, que la filosofía es la primera ciencia existente. La filosofía es la primera declaración del ser humano para disponer una verificación de los enunciados. Es el intento de la humanidad por querer entender qué es la naturaleza. La utilidad de la filosofía se centra básicamente en tratar de encontrar la verdad, en tratar de exponer los lineamientos de la estructura lógica de los enunciados del entendimiento, tratar mediante la epistemología, establecer una correcta metodología en la ciencia, establecer mediante la estética cuál es la correcta forma del arte y qué es lo que se establece como lo bello y lo feo. La filosofía también, digamos que nos invita a reflexionar sobre el deber ser y mediante la moral dispone a distribuir qué es lo que entendemos como lo moralmente bueno y lo moralmente malo. Y mediante la axiología, la filosofía, digamos que dispone de explicar qué es lo que se entiende como los valores correctos e incorrectos, las virtudes. Mediante su función política, la filosofía nos permite estudiar, nos permite establecer cuáles son las formas correctas en que se debe de entender los lineamientos de la cultura, los lineamientos del Estado. Entonces, digamos que la filosofía tiene todas estas variables, todas estas circunstancias, todas estas condiciones que la hacen ser muy útil. La filosofía, digamos que nos brinda una posición crítica, un carácter reflexivo conforme a la existencia y por tanto nos hace ser seres humanos dispuestos a criticar metodológicamente todos los supuestos en que deviene la existencia. Como antes mencionaba, la filosofía surge aproximadamente hace unos 2700 años. Es decir, esta historia se remonta aproximadamente en el siglo VII o VI antes de Cristo, cuando se da apertura a la nueva ciencia, que es la filosofía, cuando los primeros seres humanos están hartos de las explicaciones míticas, de las explicaciones religiosas, de explicaciones que no sustentaban el carácter de verificación de la naturaleza y por ende querían ir más allá. Querían explicar las cosas de una manera más propia y por tanto es que la filosofía apareció. Apareció como un mecanismo de fundamentación del ser humano que le permitía encontrar y esbozar la realidad. Y es así, por tanto, que la filosofía hasta el día de hoy ha tenido una serie de concepciones, una serie de preguntas. Las preguntas fundamentales en que la filosofía ha acarreado su historia, su devenir son las siguientes. ¿Cómo surgió todo? Esta pregunta hace énfasis al principio, lo que los antiguos griegos llamaban arge. Arge quiere decir principio. Entonces los primeros filósofos se preguntan por el principio. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cuál es el principio del universo?
A la par de la pregunta por el principio, los antiguos filósofos se preguntaban quiénes somos, es decir, quiénes somos los seres humanos, cuál es nuestro papel en la existencia, cuál es el sentido que tenemos de todo en cuanto existe. Y también los antiguos filósofos se preguntaban hacia dónde vamos, es decir, qué hay después de la muerte. ¿Será que vamos a reencarnar? ¿Será que vamos a una existencia supraterrenal? ¿No? ¿O será que simplemente no sucede nada? Entonces, la filosofía intentó preguntarse al inicio sobre estos problemas, pero también a medida se desarrolló la historia y la filosofía, se van a abarcar muchos problemas fundamentales como ser los siguientes. Si hacemos un marco histórico del devenir de la acepción del concepto de filosofía, nos vamos a dar cuenta que la filosofía, de hecho, comienza en la antigüedad, como antes decía, con lo que denominamos el paso del mito al logos. El paso del mito al logos es la transición del conocimiento mítico al logos. El logos quiere decir el tratado, el discurso o la razón. Por tanto, es que en la antigüedad nos vamos a fijar en esta transición de la explicación de un pensamiento mítico a un pensamiento filosófico y racional. Dentro de la filosofía antigua podemos denotar a los primeros filósofos que los denominamos como los presocráticos. Los presocráticos son los filósofos que nacieron antes de la existencia física de Sócrates. Y estos básicamente se remontan al siglo VII, sexto antes de Cristo. Entre ellos tenemos a escuelas de pensamiento muy importantes como ser la escuela de Mileto, como ser la escuela de Elea, como ser la escuela pitagórica, entre otras. Entre los teóricos más fundamentales que podemos encontrar en estas escuelas de pensamiento son a Heráclito, a Parménides, a Pitágoras, entre otros. Estos filósofos, pues básicamente eran cosmólogos y trataban de estipular cuál era el principio de todas las cosas. 300 años después de la existencia de los filósofos presocráticos, tenemos la existencia del denominado periodo antropológico, donde podemos encontrar a grandes figuras importantes del pensamiento occidental, como será Sócrates, Platón y Aristóteles. Durante la existencia de la filosofía del periodo antropológico, que es precisamente cuando estos grandes filósofos antes mencionados denotan su existencia, podemos comprender que la preocupación de la humanidad no es solamente el origen del cosmos, sino es también sobre la política, sobre la ética, sobre la moral, sobre los valores, sobre la economía, sobre las ciencias naturales en general. Por tanto, digamos que la filosofía recibe una expansión en cuanto a entendimiento. Hay otro periodo histórico que le denominamos el periodo medieval. En la época medieval podemos darnos cuenta que la filosofía se centra en la teología, en vista que, geopolíticamente hablando, el cristianismo es la doctrina reinante de la postura filosófica en la humanidad. Por ende, es que todo en cuanto a la época medieval se va a centrar y se va a avanzar y se va, digamos que avanzar conforme al conocimiento o se va a centrar en la comprobación de la existencia de Dios. Y el cristianismo se funde con la teología para tratar de encontrar una prueba ontológica de la existencia de la naturaleza de Dios. Y vamos a darnos cuenta que durante este periodo encontramos a filósofos muy importantes como ser Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Buenaventura, entre otros. Y todos estos filósofos pues van a tratar de comprobar la existencia de Dios. La filosofía, conforme a posturas naturalistas, conforme a duda de lo que sea contrario a la iglesia, va a ser perseguida. A este periodo también le denominamos el periodo oscurantista, porque es un periodo que básicamente se centra únicamente en la explicación teológica, más no en el avance de la ciencia. Entonces, los filósofos empiezan a ser perseguidos,
los físicos empiezan a ser perseguidos por la iglesia y la iglesia implementa un movimiento que se llama la Inquisición y el movimiento de las cruzadas, que son movimientos que se basan en la destrucción de ideologías que no sean acordes al judeocristianismo. Y al finalizar la época medieval, que es precisamente con la caída de Constantinopla, último bastión del Imperio Romano, pues básicamente va a empezar la época moderna. La época moderna en filosofía la situamos aproximadamente en el siglo XVI, con el surgimiento y el nacimiento de un filósofo que se llama René Descartes. La época moderna es una época que lo que busca es retomar lo que en la época antigua se buscaba, que era el principio, el origen, lo que es la moralidad, la ética, las virtudes y la política. Es una exclamación de la ciencia por situar al ser humano en un papel fundamental. Es decir, la época moderna, que comienza aproximadamente en el siglo XVI, básicamente se centra en el descubrimiento de nuevas ciencias, en el descubrimiento de la metodología, en el descubrimiento de varias teorías y posturas del entendimiento que tratan de explicar la clarificación y el proceso formal de sistematización de la ciencia. Entonces, digamos que la época moderna se basa en esta presunción metodológica, en el nacimiento de nuevas ciencias como la astronomía y en la sistematización por parte de la filosofía de querer encontrar la verdad y poder enunciar de una forma lógica y no teológica cuál es la presunción del entendimiento. Y por último, tenemos una época que denominamos la época contemporánea. La época contemporánea se sitúa aproximadamente en el siglo XIX, en donde nos podemos dar cuenta que suceden varias circunstancias históricas, como ser la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, que traerá consigo también la Revolución Independencia de países centroamericanos. Geopolíticamente hablando, en relación con la filosofía política, vamos a tener el surgimiento del mercantilismo, que va a traer el advenimiento del capitalismo, y su más antiguo némesis, que es el comunismo. Y por tanto vamos a tener una lucha, una pugna ideológica en el siglo XXI, que va a traer consigo, por tanto, la Revolución de Octubre de 1917, que fue la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, por tanto, la inscripción del comunismo como sistema geopolítico. A lo que va a traer consigo, por tanto, el advenimiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría. La Guerra Fría, que es una lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo para establecer una preponderancia, digamos que hegemónica de qué doctrina o postura filosófica es concerniente al bienestar y la justicia social. El mundo se va a dividir durante la Guerra Fría. En el caso de Honduras, pues vamos a tener la implementación del Plan de Seguridad Nacional por parte de Estados Unidos para prevenir la expansión del comunismo. Vamos a tener la implementación de la dictadura militar y hasta los 90, finales de los 80, vamos a tener el supuesto retorno a la democracia. Esto es lo que sucede en relación con la convivencia política. En cuanto a factores epistemológicos, vamos a poder denotar que la ciencia se empieza a desarrollar de una manera más clara y va a surgir el movimiento positivista y neopositivista lógico, que va a traer consigo la inscripción de la necesidad de la implementación de posturas lógicas para establecer la sistematización del entendimiento. La filosofía va quedando cada vez más aislada en vista que muchas de las ciencias empiezan a reclamar la autoridad sobre la misma y por tanto es que la filosofía se empieza, digamos que, a convertir en una ciencia con altos postulados metafísicos y estos postulados metafísicos empiezan a ser negados por los movimientos lógico-matemáticos. Pero la reflexión sobre la política, sobre la lógica, sobre la ética, sobre otras posturas de entendimiento que tienen una raíz fundamental filosófica, persiste. Entonces la filosofía se centra, digamos que históricamente, en una serie de preguntas. Para que nosotros podamos entender qué es la filosofía,
debemos de conocer cuál es su finalidad. Pues la finalidad comúnmente, desde la perspectiva de los antiguos griegos, es buscar la verdad por sobre todas las cosas. El objeto de estudio de la filosofía es el conocimiento. Por tanto, es que la filosofía tiene una característica, digamos, de ser completamente holística. Tiene una característica de ser una rama de entendimiento sumamente amplia y compleja, dado que la filosofía se encuentra prácticamente en todo. En toda forma de entendimiento, desde una visión epistémica, lógica, está la filosofía. Desde las posturas éticas, morales y axiológicas en que el ser humano fundamenta su existencia, está ahí la filosofía. Y simplemente desde el hecho o momento en que somos seres que vivimos en sociedad, está la filosofía. Entonces, la filosofía cubre muchos espacios. Para entender la filosofía es también necesario y preciso dar a conocer cuáles son las ramas de entendimiento que fundamentan a la filosofía. Y vamos a definirlas de una forma muy básica, pero concisa. Entre ellas tenemos a la metafísica. Metafísica, etimológicamente hablando, significa aquello que está más allá de la naturaleza. La metafísica es el estudio del ser en cuanto ser. La metafísica estudia los principios primeros y últimos que determinan la realidad. A la par de la metafísica tenemos otra rama de entendimiento filosófico que es la ontología, que se centra en lo que existe. La ontología se pregunta, por tanto, qué objetos son reales y qué objetos no. Y para establecer esta distinción y clasificación, es que la ontología se remonta a la distribución de las entidades en cuanto a dos formas de objetos. Los objetos conocidos como reales, que ocupan espacio y tiempo, y los objetos conocidos como ideales, que son atemporales e inespaciables. Entre otras formas de entendimiento en relación a las ramas de la filosofía, tenemos a la lógica. La lógica es la teoría de la validez formal de la inferencia y deducción. La lógica también nos permite establecer la correcta sistematización y argumentación del lenguaje en relación con la ciencia. Una rama que es muy afín a la lógica es la filosofía analítica o la filosofía del lenguaje, que estudia las premisas filosóficas del lenguaje. Trata de establecer la correcta estructura de la denotación, del referente, del simbolismo. Y en conjunto con la semiótica, que es la lógica de los símbolos, trata de establecer la correcta forma de la argumentación y estudiar los principios fundamentales en que se circunscribe la filosofía en relación con el lenguaje. Otra rama del entendimiento muy importante es la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento se centra y se basa en la naturaleza, en la fundamentación, en la verificación y en la esencia del conocimiento. Por tanto, es que la teoría del conocimiento, digamos que se constituye a raíz de muchas posturas o doctrinas como ser el empirismo, el racionalismo, el idealismo, etcétera, que cada una de ellas trata de explicar cuál es la fundamentación, cuál es el origen, cuál es el alcance del conocimiento. Otra de las ramas importantes de la filosofía es la epistemología, que se centra en el estudio de la metodización y verificación del conocimiento científico. Es una rama de entendimiento que trata de explicar cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones básicas en que se establece el conocimiento, cuáles son estas variables o aristas que tratan de establecer la verificación y cuál es su correcta forma. Otra rama de la filosofía muy importante es la estética. La estética, como teoría del arte, por una parte, trata de establecer cuál es la correcta técnica, cuál es la correcta determinación, cuál es la correcta experiencia estética en que se debe determinar en la funcionalidad de un objeto y un sujeto. Y la estética, pues también como una forma de expresión que lo que trata es de clarificar qué es lo bello y qué es lo feo, qué es lo que entendemos como algo hermoso y qué es lo que entendemos como algo que no es hermoso.
Otra de las ramas de la filosofía es la ética. La ética es el estudio del deber ser. La ética trata de estudiar la moralidad. Y la ética, por tanto, trata de explicar qué entendemos como correcto e incorrecto, o cuáles son los lineamientos de la moralidad. Otra rama de la filosofía muy importante es la axiología. La axiología, digamos que se basa en una teoría de las virtudes. Trata de clarificar y establecer cuáles son los lineamientos de una jerarquía en cuanto a valores, porque la axiología es un estudio de los valores. Es así como todas estas ramas del entendimiento filosófico tratan de estudiar de una forma precisa el conocimiento, tratan de establecer lineamientos y estructuras del saber para poder establecer y diversificar el objeto de estudio de la filosofía, que es el conocimiento. Entonces, hemos aprendido cuál es el objeto de la filosofía, cuál es su finalidad. Hemos denotado un marco histórico de la acepción en cuanto a la relación del concepto de filosofía y hemos definido, por tanto, cuáles son las ramas en que se divide la filosofía.